Saludo en el Señor a todos mis hermanos, también deseando un buen año en Cristo Jesús, porque para que sea un buen año tenemos que estar manteniendo, ¿cierto?, nuestra confianza puesta en aquel que es el dador de la vida, porque si ponemos nuestra vista, ¿cierto?, en las cosas de acá, puede ser un año bueno humanamente hablando, pero no así para el Señor. Así que nuestra esperanza está en lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Lo que quiero compartir, hermano, con ustedes hoy día es lo que dice Juan, en Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3, del 1 al 2, dice lo siguiente, lo voy a resaltar la primera parte. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Es un tremendo título que el Señor nos da, conociendo nuestra propia esencia, lo que somos, que habitamos en un cuerpo de muerte, que por nosotros mismos no tenemos ninguna esperanza de nada. Sin embargo, en Cristo Jesús tenemos este título, ¿cierto? Que el amor, el apóstol Juan nos muestra diciéndonos, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Por lo tanto, debemos ser agradecidos de Dios por habernos tomado como hijos por causa de Cristo. Un agradecimiento que debe estar siempre hasta el último día que estemos en esta tierra. Porque si nos remontamos un poquito atrás, en el Génesis, nos recordamos, ¿cierto?, de la caída de Adán, y que por su caída toda la humanidad cayó, y eso trajo un precio grande, y este precio es la muerte, la destitución de la gloria de Dios, por causa de nuestro pecado, porque en Adán todos pecamos. Entonces, que seamos llamados hijos de Dios, para nosotros como creyentes es una alegría tremenda, que no tienen otros. Y dice el Génesis, voy a referirme al capítulo 6, en particular al verso 5, cuando dice, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Era de continuo solamente al mal. Vemos aquí la consecuencia, ¿cierto?, de la caída de Adán. Él estaba por sobre todas las cosas, ¿cierto? A todo le puso nombre, pero sin embargo, en su caída nos llevó a todos. Y el pensamiento de los hombres naturales, donde también fuimos parte nosotros, es solamente al mal. Por eso que hoy día no es de extrañarse lo que vemos en nuestra sociedad. Cómo hay una degradación, ¿cierto?, cada vez más notoria. Pero ¿quién la nota? Aquel que ha recibido de Dios, ¿cierto?, dominio de su espíritu, el conocimiento del Hijo de Dios. Por tanto, uno ve la maldad que antes no veía. Entonces, esta realidad terrible, ¿cierto?, que tiene la humanidad, que su único anhelar es maldad. Entonces, estando en esta condición tan paupérrima, tan precaria, sin esperanza de vida, sino son una horrenda expectación de juicio y muerte. Por lo tanto, ¿cómo vamos a estar agradecidos de Dios que Él, por causa del Cristo, nos toma como hijos? Como dice el apóstol Juan. Pensemos, hermano, ¿de dónde fuimos sacados? De una mala manera de vivir, que uno ve, ¿cierto?, en los vecinos, en qué sé yo, y ellos no ven ningún problema en su vida. Por el contrario, algunos se quejan que les pasa eso, otros están felices por lo que tienen, porque están engañados por el diablo. Pero sin embargo, nosotros que éramos parte de eso mismo, al momento de creer, hemos podido ver de dónde fuimos rescatados. Si bien nuestra naturaleza sigue, ¿cierto?, luchando, porque hay una lucha interna que tenemos con nuestra carne, pero nuestra confianza y nuestro descanso está en la obra de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos ese reposo, ¿cierto?, en cuanto en Él hemos alcanzado lo que naturalmente no podemos, porque estamos presos de una pecaminosidad
que nos impide ver esta gran gloria de Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando escuchamos o leemos de Juan que dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios, debe ser algo para nosotros de una alegría tremenda, porque no todos son llamados hijos de Dios. Después es cierto que el Señor destruye esta creación por causa de la maldad del hombre con un diluvio, y hace un pacto con Noé, pregonero de justicia. También él dice lo siguiente en Génesis 8, verso 21. Dice, y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Entonces, hermanos, tomemos el peso de lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Porque nosotros somos de estos, que no buscamos a Dios, que despreciamos todas las cosas. Pero sin embargo, Dios, en su misericordia, nos tomó y nos reveló una verdad que para otro se ha ocultado. No son motivos más que suficientes para agradecer a Dios que nos haya revelado a su Hijo y nos haya declarado hijos. Entonces, cuando el apóstol nos dice estas palabras, deben ser palabras grabadas en fuego, ¿cierto?, en nuestros corazones, y emocionarnos de alegría, dando gracias eternamente a nuestro Señor, porque nuestra carnalidad impide por sí misma, está impedida, ¿cierto?, de poder ni siquiera decir gracias, Señor. Ahora usted podrá decir que hay gente que dice gracias a Dios por esto y por otro, pero es un decir. ¿Quién realmente agradece a nuestro Dios? Es aquel que ha reconocido y visto su misericordia. Aquel que ha sido rescatado del fango y limpiado en Cristo Jesús. Un creyente es aquel que puede reconocer a Dios como Señor, a su Hijo como Salvador, y entender esta gran obra. Por eso que es maravilloso que a un ser totalmente incapacitado por causa del pecado, de poder vislumbrar esta gloria, que se nos revela a nosotros. Entonces el hecho de que Dios haya destruido la creación por medio de este diluvio, a causa de la maldad del hombre, esto no cambió con la generación venidera, la que venía después de Noé. Por cuanto todos pecamos, sigue siendo nuestra naturaleza igual. ¿Ya? No porque Dios destruyó con diluvio la creación en su minuto, y después con Noé viene esta otra generación, no cambió nuestro corazón, porque en Adán todos pecamos. Estos días atrás, ¿cierto?, nuestro hermano John nos hablaba de la muerte. ¿Qué muerte sufrió nuestro Señor Jesús? Muerte eterna, la no existencia, la paga del pecado. Y vemos los efectos que tuvo esta transgresión de Adán con toda la humanidad. Entonces, que el Señor nos revela a nosotros esta verdad que a otros se la niega, es un motivo suficiente para agradecer a Dios. Y a veces tomamos actitudes pasivas, como yo digo, a veces nos sentamos en el living y ahí nos quedamos descansando, cuando tras esto hay una gran obra, porque nos rescató, nos sacó de las profundidades de la maldad, ¿cierto?, y nos lleva a este conocimiento, el cual este conocimiento nos hace hacer cosas que van en contra de nuestra naturaleza. Porque el Evangelio de Jesucristo, ¿cierto?, su revelación, ¿qué nos provoca? Que amemos al que no nos ama. Que perdonemos a ese que no nos perdona. Que naturalmente no lo haríamos, porque naturalmente ¿qué se hace? Es amar al que uno ama, odiar al que lo odia. Eso es el hombre en sí mismo. Por eso que decía al principio que el corazón del hombre está solamente inclinado al mal. Eso es lo natural, hacer lo malo. Usted ve en la sociedad hoy día las cosas que ocurren y los que ejecutan estos actos vandálicos
no les da ningún, no se arrugan, porque no ven en eso maldad, porque siempre algo lo puede justificar. Eso somos los hombres, con pensamientos de continuo solamente al mal. Nuestro intento, el intento del corazón del hombre, es malo. Por eso el hecho de que nosotros como creyentes hagamos la ley de Cristo, eso es de Dios. Dios mueve en nuestros corazones para poder actuar en conformidad a esta fe con el otro, con el prójimo. Isaías, ¿cierto?, nos dice y nos muestra una realidad que muchas veces no queremos ver, porque el hombre siempre quiere justificarse y siempre culpar otras cosas. Adán, la mujer que me diste, a la mujer, la serpiente. Isaías nos revela algo muy profundo y duro en relación a lo que somos. Y que esto también nos debe motivar mayormente, como digo, agradecer a Dios por presentarnos a su Hijo. Dice Isaías, en el capítulo 1, lo siguiente. Isaías capítulo 1 dice así. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí. Y pongan atención a esto. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. El buey, el asno, conoce a su dueño. Más el hombre no. No tiene entendimiento. Verso 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Nótese los términos. Oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, tornáronse atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Y pongan atención, hermano. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la realidad del hombre natural, aquel que está ajeno de Dios, aquel al cual Dios no le ha revelado a su Hijo. Y eso éramos nosotros. Un leproso, una llaga caminante, una úlcera. No hay motivo más que suficiente, hermano, de dar gracias a Dios porque nos reveló a su Hijo, como dice el apóstol Juan. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Porque de esta condición terrible, de una llaga hinchada, sangrienta, maloliente, que ni siquiera ha sido tocada, curada con aceite, nada, ni vendada, expuesta, llena de moscas probablemente. No querer encontrar al Señor, no buscarle en su camino, sino que seguir viviendo como llaga. Porque Satanás también te dice, no, si no eres llaga, estás súper bien. Y hay gente, ustedes ven cómo actúan. No se consideran llagas. Mas Dios, cuando nos revela a su Hijo Jesucristo, vemos nosotros de dónde salimos. Vemos esta llaga podrida, cómo el Señor la limpia, como lo hizo con estos leprosos, limpios, o como lo hizo con Lázaro. Usted fracto, ¿cierto?, ya descompuesto, y cuando el Señor lo llama, él sale caminando, sus vendas probablemente aún estaban malolientes por causa de la sangre, la descomposición, pero su cuerpo estaba sano. Entonces, cuando el apóstol Juan nos dice en esta carta lo afortunado que somos, que el Señor nos llame hijos por causa de Jesucristo.
Por lo tanto, no sigamos la corriente del mundo. No no nos quedemos sentados en un living tomándonos un té, porque hubo un pago muy alto. Alguien gustó su muerte y mi muerte para sacarnos de esta condición. Si bien aún nuestro cuerpo sigue siendo el mismo, esperamos un cuerpo nuevo. Que este cuerpo de muerte se vista de inmortalidad. Que este cuerpo corrupto se vista de incorrupción, como dice el apóstol Pablo. Por eso que debemos ser agradecidos de nuestro Señor. Porque esta es la condición que tenemos. Incluso Pablo también le recuerda a los hermanos, ¿cierto? Ahí en los Efesios dice, ustedes también eran de estos. Porque a eso nos escandaliza, mira, pero uno era de ahí también. El Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Entonces, cuando nos enfrentamos a esta realidad del hombre, ¿qué podemos hacer? No tenemos forma humana para cambiar nuestra naturaleza rebelde y contumaz. Porque por nosotros mismos no tenemos ninguna posibilidad de cambiar. ¿Qué nos dice la sociedad, cierto? Que si a esta persona mala la ponemos acá, se va a arreglar, va a cambiar sus conductas. El hombre es malo desde su juventud. No hay cosa ilesa. Todo está dañado. Y algo que está en esa condición difícilmente puede hacer algo bueno por sí mismo. Tenemos una naturaleza rebelde y contumaz, que viendo las maravillas no las conocemos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto? Vio grandes señales que nosotros no hemos visto, y es plaga, que no nos tocaron. Y vieron sí cómo les tocó a los otros. Se encontraron con un mar cuando iban saliendo de Egipto, ¿cierto? Y dijeron, hasta aquí llegamos. Pero sin embargo, el Señor misericordiosamente abre ese mar para que pasen en seco. Algo humanamente imposible. Ellos pasan, ven cómo es tragado el ejército de Faraón. Después se ven ante un desierto. ¿Qué vamos a hacer acá? No tenemos que comer, nos trajiste a morir acá. Ya se han olvidado lo que había pasado tiempo atrás. Y el Señor, ¿cierto?, los cuida con una nube, torta, les da agua, que era mismo Cristo, como dice el apóstol Pablo, lo seguía esa roca. Pero de muchos de ellos Dios nos agradó. ¿Por qué? Porque no aumentaron fe. ¿De qué les sirvió ver tanta maravilla? Si su corazón estaba entenebrecido, como lo hemos leído. ¿Se dan cuenta, hermano? Que no por ver las cosas uno puede decir gracias, Señor. Ellos las vieron y no les aprovechó. Después la generación que venía, los hijos menores de 20 años, vieron cómo sus padres cayeron por causa de la maldad, por su corazón entenebrecido, rebelde, que todo anhelaba lo que estaba dejando y no lo por venir. No anhelaban esta nueva patria. Si ustedes leen el relato con Josué, fueron peores que los padres. Entonces, hermano, que el Señor nos tome y nos muestre a este Cristo Jesús. Nos muestres la salvación, como dijo el Señor, mis ojos han visto mi salvación en este bebé que estaba siendo presentado. Es motivo de alegría y de agradecimiento a Dios. Porque muchos hombres vieron cosas tremendas y no creyeron. Los fariseos, viendo las grandes señales que hacía nuestro Señor Jesucristo, sanos ciegos, nacimiento, cojos, leprosos, resucitó a Lázaro, este otro joven que iba al camino del cementerio. ¿Pero qué decían ellos? No, él dijo el carpintero, esto lo hace por demonio, etcétera, etcétera. Viendo la tremenda obra, no creían. Entonces, que se nos revela una verdad que otros rechazaron viendo, nosotros no hemos visto nada de eso, ¿cómo no vamos a estar agradecidos de nuestro Señor? Y junto con el apóstol Juan, recrearnos en esas palabras. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, y seamos llamados hijos de Dios. Porque lo natural es que estemos con esa tremenda herida, esta llaga de la pie a la cabeza, expuesta. Sin embargo, nuestro Señor nos reveló a su Hijo. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos de Dios por esta inmensa misericordia? Dios tuvo misericordia para con todos estos hombres que le he nombrado, desde Adán en adelante. Fue misericordioso.
No estuvo 120 años pregonando esta justicia. ¿Pero qué hacía la gente? Sus fiestas, se casaban, compraban. Y no les interesaba, se burlaban de este hombre mientras construía esta arca. Pero llegó un tiempo en el cual Dios cerró la puerta y nadie más pudo entrar. Entonces la misericordia y el beneficio fue para aquellos que escucharon. Y en ese lugar no vivían 8 personas, pero sin embargo 8 personas se salvaron. Ya con amor nos ha dado el Padre. Dice Job, un hombre que ha sufrido más que ninguno aquí en esta tierra, y muchas veces nosotros nos pasan cosas pequeñas y ya empezamos a reclamar, a como que si no está conmigo. Y Job, pasando terribles cosas, él siempre confió en su Creador. Y él nos dice una cosa bien interesante. Voy a ir a Job capítulo 5. Quiero leerle algo que dice nuestro hermano Job. Job capítulo 5, ahí en el manual parece que ya lo tiene ya. Job capítulo 5 dice lo siguiente. Dice así. Y voy a leer el verso 6. Dice, porque la iniquidad no sale del polvo. La iniquidad, nuestra maldad, no sale del polvo. Ni la molestia brota de la tierra. ¿De dónde sale entonces? De nuestro corazón. ¿De dónde vienen los homicidios? Todo lo malo viene del corazón del hombre. No busquemos excusas, ¿cierto? No, si es que la sociedad, no es que donde nací, no es que de acá. El hombre es malo desde su juventud. Entonces, la iniquidad no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Nuestro pecado provoca en nosotros una separación. Dios nos corta. Dios no puede, ¿cierto?, tolerar la maldad. Él es santo. Y debemos entender que somos, en esencia, carne vendida al pecado. Pero Dios, en su misericordia, nos mostró a su Hijo Jesucristo y nos reveló esta verdad que a otros no. De ahí debe venir nuestro agradecimiento. Entonces, estimados hermanos, nuestra esencia, nuestra naturaleza, nuestro accionar natural, no es otra cosa que pecar. Y por causa de nuestra pecaminosidad, estamos ajenos, apartados de la gloria de Dios. El hombre natural está apartado de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que todos merecemos, la muerte. Nuestro pecado, ¿cierto?, nos excluye. Y miren, vamos a volver a Romanos, un texto que es muy conocido, Romanos capítulo 3. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Dice Pablo, capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre, por causa del pecado, está destituido de la gloria de Dios. Por eso que la alegría para el creyente, para aquel que cree, es encontrar una patria cuando no tenía nada. Tenemos una patria celestial, esa que anhelaba Abraham, Moisés, Elías, etcétera, etcétera. Esa patria es la que tenemos cuando Dios nos revela a su Hijo. Pero antes de eso, sin Cristo Jesús, no tenemos nada. El hombre está destituido, porque en Adán todos pecamos. En Adán somos esa herida expuesta, esa llaga podrida, como dices. Entonces, este pecado, esta falta, esta transgresión de Adán, provocó en la humanidad ser excluidos de la gloria de Dios. Porque ante la santidad de Él, dice Isaías, caímos como muertos. No podemos sostenernos. Esta llaga podrida no puede sostenerse ante la santidad de Dios y merece la muerte. La justa muerte por causa de nuestra rebelión. Entonces, como dice el apóstol Juan, mirad cuán amor nos ha dado. Mirad cuán amor nos ha dado. Y Jeremías nos dice algo también bien interesante. En esta condición terrible que tenemos,
de no merecer nada más que la muerte, dice el profeta, y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque Dios perfectamente nos puede consumir. Pero el profeta nos dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Miren qué maravilla. Él nos podría de un plumazo hacernos desaparecer, pero sin embargo, su grande misericordia nos ha mantenido en pie. Entonces, hermano, méritos para ser puestos en olvido, ser consumidos, con nuestra maldad tenemos más que suficiente. Pero el apóstol, ¿cierto?, nos revela, nos dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque la paga del pecado es muerte. Cada hombre, ¿cierto?, que nace tiene una sentencia de muerte, porque en Adán todos pecamos. Ahora, el apóstol Pablo, nos dice en Romanos, capítulo 1, dice lo siguiente. Pablo, en Romanos 1, 18, dice, porque manifiesta en la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Hay una ira manifiesta, pero por misericordia no nos consume, pudiendo consumirnos. Pero hay una ira, está la ira de Dios manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciéndose ser sabios y seron fatuos, y truncaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún más sus mujeres mudaron el natural uso del uso que es contra naturaleza, y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó una mente depravada para hacer lo que no conviene. ¿Se dan cuenta, hermano? Esa es la condición natural del hombre. Sin embargo, Dios en su misericordia ha sobrellevado a esta humanidad. Porque Él podría haberlo destruido hace mucho tiempo atrás, haberlo destruido todo. Pero viene un juicio, y este es por fuego, hasta que el último creyente sea tomado. Entonces, dice Pedro, tendrá esta destrucción. Entonces, vemos acá esta forma descarnada de mostrarnos lo que somos. Y ahora, si ustedes se pueden examinar y ver lo que está pasando estos días atrás, no sé si ustedes se enteraron, hubo muchos comentarios con respecto a unas tesis que se hicieron, ¿cierto?, en la Universidad de Chile, con respecto a la pedofilia, donde habían profesores y alumnos, y estas tesis fueron aprobadas, y ellas están ejerciendo estas personas que presentaron estas tesis, y algunos critican, otros les da lo mismo, otros avalan, porque el Señor entregó una mente depravada para hacer lo que no conviene. Pero ellos naturalmente no se dan cuenta de esa maldad. Satanás nos tiene engañados. La sociedad hoy día cada vez la vemos soberbia, se ríen de las cosas de Dios, como lo hicieron en el tiempo antiguo. Y sabemos que todo tiene su pago. La paga del pecado es muerte. Entonces estamos rodeados de una generación maligna y perversa, como dice el apóstol Pablo, en la cual debemos ser luz, debemos ser lumbrera. Y lo que estamos hablando hoy día, esto para ellos es un discurso de odio. No es de extrañar que en algún minuto quieran acallarnos, porque la maldad está en el corazón del hombre.
Y nosotros cuando vemos estas reacciones o estos discursos, vemos la realidad que Dios ya nos había dicho desde el principio de los tiempos de cómo somos, pero que no queremos muchas veces ver lo que somos. Pero cuando entendemos de dónde fuimos rescatados, podemos dar gloria a Dios por Jesucristo. Podemos entender el perdón. Podemos sobrellevar al otro. Podemos entender el amor que Dios mostró en Cristo al tomar nuestro lugar y clavándolo en la cruz, porque nosotros tendríamos que haber muerto, porque nosotros somos los pecadores, más fue el justo por los injustos. Y en esa muerte, Él nos libró, nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Entonces, cuando nosotros vemos estas acciones, recordemos que éramos de los mismos, como dice el apóstol Pablo también. ¿Nos recuerdan? Ustedes de ahí salieron también, de ahí fueron llamados. Ellos en ignorancia hacen lo que hacen, porque están en tiniebla, tienen un corazón entenebrecido. Ellos no son de los que vienen a la luz, son los que se esconden en las tinieblas. Como dice Juan. Juan dice, el Juan muy conocido de todo, el Juan 3:16, pero yo no me voy a referir al Juan 3:16, sino que un poquito más abajo. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. Pero lo contrario, el natural, dice, ¿cuál es la condenación de ellos? Dice, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero el que viene a la luz, aquel que el Señor toma, ¿cierto? Se presenta como ese publicano postrado que decía, sé propicio a mí, que soy un pecador. Más el otro se mostraba sus atributos. Pero ¿quién fue el que salió justificado? Aquel que reconoció su bajeza. Pero los hombres naturalmente se quedan en las tinieblas. No quieren estar expuestos a la luz. No quieren ver su realidad. Satanás los engaña. Le dice, también ustedes así, quédense así. Satanás es homicida y mentiroso. Con este engaño, él los mata porque la paga del pecado es muerte. Entonces la condenación es esta. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, esta muerte de nuestro Señor, que es para con todo, porque Dios fue misericordioso con todos, y así lo relata Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios. ¿De qué manera? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Entonces la bienaventuranza es para el que cree. Y ahí es donde nosotros debemos, ¿cierto?, tomarnos de esta bandera y agradecer a Dios eternamente. Porque nos rescató de esta condición. Nos reveló una verdad que nosotros ha negado. Y esta verdad que nos lleva a Cristo, ¿cierto?, viene de Dios. No es algo que naturalmente busquemos, como ya lo hemos visto. Dios nos toma no con nuestro parecer, a la fuerza, nos toma y nos lleva a Cristo. El apóstol Juan nos dice, nos relata en el capítulo 6 de Juan, verso 65, hablando Cristo, dijo, por esto os he dicho, que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado por el Padre. Ninguno puede venir a mí. Nadie, ninguna persona puede venir a Cristo si no le es dado del Padre. Juan 6, 65. ¿Y qué ocurrió ante esta declaración? Muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Imagínense. Estaban con Cristo. Vieron las maravillas que hacía el Cristo, sus grandes obras y milagros. Pero se volvieron atrás. Y después les dice a los 12, ¿queréis vosotros iros también? ¿Se dan cuenta, hermano, que no es porque estén viendo las cosas? Dios es el que mueve los corazones. Muchos estaban ahí por los panes y los peces. Muchos estaban ahí porque habían sanidad. Y Dios era misericordioso. Pero la bienaventuranza es para aquel que ha sido alcanzado por la mano de Dios. Este que reconoce a este Cristo como Señor, no como el hijo del carpintero. ¿Y qué dicen los apóstoles?
Respondiendo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo cambia el pensar del hombre que cree versus el que no cree? Cómo Dios va mostrando y dándonos un conocimiento que no es natural, no es propio de nosotros, viene de Dios. Hemos entregado una forma de doctrina, como dice Pablo, que estaba en el seno de Dios y que Él la reveló por su Hijo y por los hombres que Él tomó en el tiempo. Una verdad que ignoró el grueso de la gente. Pero por misericordia, Dios nos reveló a nosotros. No hay motivo más que suficiente para agradecer a Dios de esta grande bondad que tuvo para con nosotros, de llamarnos hijos por causa de Jesucristo. ¡Qué maravilla, hermano! ¡Qué maravilla! El hecho que creamos, entonces, viene de Dios. No es un intento. ¿No? Él nos provoca el arrepentimiento, Él nos da la fe, Él nos sostiene. Su brazo fuerte y poderoso nos sostiene. Aunque nos dice, ¿cierto?, de retener, guardar y perseverar. Pero ese guardar, perseverar, retener y velar tampoco es propio. Dios nos da las fuerzas para hacer esto. Porque naturalmente nosotros querríamos hacer lo contrario, lo que ya hemos visto. Porque el intento del corazón del hombre es solamente el mal. El apóstol Pablo, ¿cierto?, ya lo dijo, ¿cierto? Y lo tomándolo de la Escritura, cuando él nos revela y nos dice lo siguiente. En el capítulo 3, dice del verso 10 en adelante, como está escrito, Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, aún fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierta es su garganta, con su lengua tratan engañosamente, veneno de aspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura, sus pies son ligeros a derramar sangre, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso, hoy día vemos estas tesis, vemos que lo que la sociedad, lo que el Señor nos declara que es malo y que debemos apartarnos, la sociedad dice que es bueno. Pero ¿a quién le creemos? ¿Lo que dice la sociedad que es bueno o lo que dice lo que Dios es bueno? El sello está puesto y creen que eso aparte de toda maldad. Entonces, hermano, para ir terminando, el apóstol Pablo, en el Romanos 7, que nos acompaña en el Romanos 7, nos muestra su problema que tenía, igual que todos nosotros. Pablo no oculta su condición, su lucha honesta con su carne, que lucha que tenemos todos. Queremos hacer lo bueno y hacemos lo malo. Y con eso vemos que el fruto de nuestra carnalidad llega a flote, que es el pecado. Pero el apóstol clama, y lo que debemos clamar todos nosotros, ¿cierto?, es, como dice en el 7:24, miserable hombre de mí, ¿quién me libra de este cuerpo, de esta muerte? Miserable hombre de mí. Esa es la exclamación, ¿cierto?, que debe salir, que sale del corazón del hombre cuando Dios lo mueve. Miserable. Somos unos miserables. No tenemos ninguna posibilidad por nosotros mismos. No somos, al ser naturales, no tenemos patria, no tenemos padre, somos enemigos, estamos destituidos de la gloria de Dios, bajo sentencia de muerte. Miserables. Verso 25, más gracias doy a Dios por Jesucristo, porque ahí está nuestra redención, ahí está nuestra santificación, ahí está nuestra justificación. Cristo, ¿cierto?, en su muerte llevó mi maldad. Él pagó mi culpa, porque yo tendría que estar puesto en esa cruz. Pero sin embargo, Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Debemos ser agradecidos de Dios por esta verdad que nos reveló, porque la condición natural no tenía más camino que la muerte. La paga del pecado es muerte. 2 Corintios, capítulo 2, dice lo siguiente. 2 Corintios dice, capítulo 5. Capítulo 5. Dice, porque el amor de Cristo, 2 Corintios, capítulo 5, verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos somos muertos.
y por todo murió, para los que viven ya no vivan para sí, más para aquel que murió y resucitó por ellos. Antes, hermano, estábamos expuestos, ¿cierto? Y teníamos un amo que nos llevaba a la muerte, nos hacía hacer cosas que no convenían, pero nosotros en ignorancia las hacíamos. No veíamos maldad en lo que hacíamos cada uno de nosotros, como tampoco la ven estos hombres que nos rodean hoy día, en todo lo que vemos que sucede, en estos homicidios, los robos, en fin. Pero sin embargo, el Cristo murió, y cuando murió por nosotros, ¿cierto? Ya Él pasó a ser nuestro Señor. Si antes hacíamos lo que no convenía y que nos llevábamos a la muerte, hoy en Cristo Jesús debemos hacer conforme a como Él actuó, tener el sentir de Cristo, amar, perdonar, como Él amó y perdonó. Y eso lo hizo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, nos vemos ahora, hermano, que Dios, al revelarnos esta verdad, nos hace hacer cosas, como dije anteriormente, que no son lo natural que haríamos. ¿Por qué? Porque ya nuestro pensamiento cambia. Dios pone este nuevo actuar en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, nuestra mente, de amar al que no me ama, perdonar al que no me perdona, sobrellevar al otro, preocuparme por el otro, no buscar mi propio beneficio, sino que el del otro. Y eso es por amor, porque eso fue lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Y ahí es donde nos agranda esta gran obra de Dios, del Evangelio. Ahí vamos a poder entender esa muerte que tuvo el Cristo, que fue mi muerte. Ahí podemos entender también cómo nuestro hermano Esteban, al ser apedreado, ¿cierto?, hasta la muerte, él replica las palabras del Cristo. Perdónale, no saben lo que hace. Él entendía, Esteban, que lo que estaban haciendo ellos lo hacían en ignorancia, lo que tenían un corazón entenecido, un corazón engañado. Ellos no veían más allá de lo que podía ver sus ojos. Y lo que hacían ellos, engañados por el diablo, era lo correcto. Era justo matar a este hombre. Pero este hombre de Dios, entendiendo la obra de Dios en Cristo Jesús por él, y teniendo el mismo sentir de Cristo, clama, ¿cierto? Hizo perdón al Padre. Esa es la actitud del creyente. Y cada uno de los profetas y cada uno de los apóstoles, en las muertes que les tocó, que fueron terribles, ante sus verdugos, entiendo yo, por boca de Esteban, que dijeron lo mismo. Porque ese fue el sentir de Cristo. Cristo enmudeció como una vez, fue llevado al matadero. Y también en la cruz, Padre, perdona. Era ignorancia. Todos estos que estaban vivos en esos tiempos tenían la posibilidad, si Dios así lo permitía, de llegar a creer que ese que murió era el Hijo de Dios. Y ocurrió. En algunos casos y en otros no. El centurión verdaderamente era hijo de Dios. Y eso no fue algo que nació naturalmente en su corazón. Dios manifestó, porque dice la Escritura, Dios es el que nos lleva a Cristo, para reconocerle como Señor, como ocurrió con estos dos ladrones, ¿cierto? Uno reconoció a Cristo como Señor y el otro lo vio como un igual. Merecía la muerte porque era un bandido, por algo estaba colgado. Pero el otro dijo, no, lo vio como Señor. En el último instante, en el último minuto de su vida, Dios misericordiosamente lo puso al lado de Cristo. El otro tenía la misma oportunidad, los dos estaban ahí. Pero ¿por qué uno lo vio como Señor y el otro lo vio como un bandido? Porque Dios es el que llama. ¿Y a quién? Él quiere. Por eso, hermano, que debemos agradecer a Dios porque somos llamados hijos de Él, como dice el apóstol Juan. Efesios, ya ahí terminando, hermano, vamos a recordar Efesios. El apóstol aquí nos dice, estos capítulos los hemos leído muchas veces, pero son grandes cada vez que los leemos. Dice Efesios, el capítulo 1, el verso 3, voy a leer. Bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. El cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor. Santos y sin mancha. ¿Cómo estábamos en forma natural? Una llaga podrida.
no curada ni vendada, ni aceitada, no estaba tratada, estaba ahí expuesta. Pero sin embargo, en Cristo Jesús somos santos y sin mancha, delante de Él en amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, que Él quiso. Porque Él quiso nomás. Tomó esta llaga podrida y la cura, y la venda, como dice Pablo. ¿Y para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Qué maravilloso. No teníamos patria, tenemos patria. No teníamos Dios, tenemos un Dios. No teníamos padre, tenemos un padre. Por el puro afecto de su voluntad. Entonces, volviendo a Primera de Juan, dice el apóstol, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Mas muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, aquí vemos lo que decía el apóstol Pablo, se siembra en cuerpo animal y se será en espiritual cuerpo. Se siembra en cuerpo de muerte, ¿cierto? En un cuerpo corruptible, en un cuerpo incorruptible. Y recibiremos, ¿cierto?, esta inmortalidad, la vida eterna, por causa de este Cristo, el cual tomó nuestro lugar, el cual se entregó y nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Nos limpió con su sangre. Esa llaga podrida fue limpiada. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún estamos habitando en un cuerpo de muerte y ahí está nuestra lucha. Como dice Pablo en Romanos 8, que lo pueden leer, es muy interesante ese libro cuando nos muestra la lucha que tenemos. Y la pregunta que hace Pablo es, ¿le debemos algo a la carne para que aún hagamos las cosas que nos pide? ¿Tenemos alguna deuda con la carne? No, porque la carne nos lleva a la muerte. El intento de la carne de satisfacer la hora de la carne es para muerte, más el que anda en espíritu, vida y paz. Así que, hermano, yo te quería compartir el ser agradecido de Dios porque nos tomó como hijos por causa de Cristo. Cuando Juan dice, mira, cuán amor, o sea, algo que prácticamente cuesta aquilatar, cuán amor nos da. Porque merecíamos la muerte, pero Dios por misericordia y porque Él quiso, nos llevó a la fuerza, en contra de nuestra voluntad, nos lleva a Cristo. Hermano, esto quería compartir, pero en Dios que sea de beneficio para todos y seamos siempre agradecidos de nuestro Señor, siempre, porque por causa de esta muerte en la cruz, Dios nos dio vida, nos limpió. Y podemos, al igual que nuestros padres, anhelar esta parte, anhelarlo, que venga tu reino prontamente. Bien, hermanos, esto quería compartir, que Dios les bendiga y que nos mantenga firmes en esta verdad. Amén. Gracias, hermano Pedro. Yo quiero dar unos minutitos si nuestro pastor quisiera agregar alguna cosa, algún comentario para beneficio de todos nosotros, tiene la palabra. Amén, hermano, trataré de ser lo más sucinto posible. En Romanos 8:7 la palabra de Dios dice que la intención de la carne, de nuestra carnalidad, es enemistad contra Dios, no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Y en esa condición se va a quedar y va a seguir siendo tan dañina como lo es. Es decir, vamos a batallar con un enemigo que está en nosotros, en nuestra mente, que conforma en nosotros la enemistad contra Dios, y no se puede sujetar a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que por ese camino no vamos a llegar a agradar a Dios. Mas Dios ha previsto tratar con nuestro pecado, cargándolo en su Hijo Jesucristo para que Él muriera por ello y pudiéramos tener perdón, ser librados de la condenación y obtener por la fe en el vida eterna. En 2 Corintios 5:19 dice, porque ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo, así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación.
Por lo tanto, la redención ya no es por lo que podamos nosotros hacer, sino que ya es en favor nuestro, por lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo, y Jesucristo mismo, tomando los pecados nuestros sobre sí, hemos alcanzado por delante de Él la justificación, y Dios ya no nos imputa los pecados por invocar el nombre de Jesucristo para el perdón de ellos. Así que la redención se debe a una obra de Dios, no a un pensamiento que haya nacido en nuestra mente, o una manera que se nos haya ocurrido a nosotros, sino algo que Dios nos concede por la fe en Jesucristo, y ha sido transmitido a nuestra mente por la operación del poder de Dios. Como dice en Efesios 1:19, 1:19 dice, ¿y cuál aquí es su inmensa grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza? Y Efesios 6:10 dice, confortados en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Así que estamos aquí en fe porque Dios se lo propuso, porque ha sido su deseo que nuestros ojos sean abiertos para creer y tener vida eterna. De esa manera que el poder de Dios, supereminente en nosotros, es el que nos mantiene en fe y con interés en esta búsqueda y permanencia de encontrar en Jesús siempre la vida eterna. Eso quiero decir. Así que podemos ver sobrenaturalmente todos los días cómo prevalece Dios con su poder y su gracia, convenciéndonos de que Jesús es nuestro Salvador, que ha venido a morir por nuestros pecados, quien nos promete y nos dará cuando regrese vida eterna. Eso, hermano. Gracias.